Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Caminando con María, con nuestros hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo se sienten aquí los hermanos? Como dice la presentación, Rafael Martínez, quien les habla, y Silvano Cruz, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Miami, residiendo, ¿verdad? Pues nosotros dos los acompañamos a ustedes en esta hora, evangelizando con María, por su estación, la estación más linda. ¿Por qué? Porque lleva el nombre de María, María Evangelizadora Radio. Y el presentador pues dijo Caminando con María. Precisamente el blog que yo tengo en YouTube personal se llama así, Caminando con María. El público se llama Evangelizando con María, pero el privado, el personal se llama Caminando con María, donde yo guardo todas las publicaciones. Amén. Pues nada, queridos hermanos, en una tarde muy bonita por acá, por el norte, no tan fría como en la Florida, pero bueno, así son las cosas. Es bueno que se cambien ¿verdad? Las cosas, ¿verdad, hermano Silvano? Sí, claro. Bendito sea Dios. Bueno, pues reciban de nosotros, del hermano Silvano y de parte nuestra, este abrazo, como siempre se lo decimos, un abrazo mariano. Adelante, hermano Silvano. Un abrazo mariano para cada uno de nuestros hermanos misioneros, a los de la comunidad misionera Padre Fantino, y a cada uno de nuestros hermanos que siempre nos escuchan en este su programa Evangelizando con María. Desde aquí, pues nosotros, como cada lunes, tratamos de traerle una programación pues variada de informaciones, las informaciones de lo que está ocurriendo en la iglesia, y aparte de eso, pues nuestro trabajo es evangelizar. Somos evangelizadores y evangelizamos con María cada lunes por aquí, por este espacio. Y ya usted sabe que siempre pues estamos en la mejor disposición de servirle al Señor a través de este medio, y como este es un medio pues que depende de las personas que de una manera u otra le apoyan, pues siempre es necesario contar con su apoyo material y espiritual. Lo que de alguna manera pues no pueden aportar algo en lo económico, pues nos apoyan con sus oraciones, que es una gran bendición, hermano Rafa. Así es que les animamos a que sigan siempre poniendo su plan en sus planes, poniendo a María Evangelizadora Radio, porque para que la evangelización siga expandiéndose a todo lo largo y ancho del mundo. Esta emisora pues llega hasta los confines de la tierra, como dice la palabra. Así es que allá donde hay internet, donde hay una gente que se pueda conectar, allá llega el mensaje de la palabra de Dios. Aquí veo el hermano que se está poniendo su jaque. Hermano, ¿tiene frío, parece? Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno, pues un poquito, hermano. Pues bien, como siempre comenzamos el programa con el Magnífica, así que acompáñennos ustedes por allá y yo por acá. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo.
dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, y como es costumbre nuestra, también pues pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento para que Él sea quien dirija este momento. Vamos a pedirle a Dios Padre Todopoderoso que Él derrame su santa presencia sobre cada oyente, sobre cada uno de nuestros hermanos que están escuchando en sus hogares, en su trabajo, quizá en un hospital. ¿Qué sabemos nosotros dónde nos están escuchando en este momento? Hay tantos lugares que se nos escucha, pues allá pedimos que llegue la presencia del Espíritu Santo en este momento y que todos seamos tocados. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Toca proclamar a tus alabanzas. Ven en nuestro auxilio. Date prisa, Señor, en socorrernos. Tú que siempre vienes, Espíritu Santo, cuando te llamamos, cuando invocamos esa presencia tuya en este momento, pues una vez más te pedimos que haga acto de presencia en nuestra vida, en este espacio, para que cada uno de nuestros hermanos pues puedan recibir el mensaje y nosotros, como estamos al frente acá, pues podamos también llevar un mensaje que sea constructivo, que les sirva a nuestros hermanos para su caminar en este mundo, que el mundo necesita de Dios en este tiempo. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia para que nos ilumine, para que nos guíe, nos dirija y sobre todo pues que nos ayude en los momentos difíciles, en el momento de enfermedad, en el momento de las situaciones, en el momento en que no encontramos salida. Espíritu Santo, sabemos que tú vienes siempre en nuestro auxilio. Por eso te damos la bienvenida en este momento a nuestros corazones, a este lugar, a este espacio donde nos encontramos, Señor, en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, condúcenos en la vida y recíbenos a la hora de la muerte. Amén. Bien, hermano Silvano, pues, y hermanos que nos están escuchando en este momento, me gusta siempre saludar a aquellos que les gusta este espacio, muy especialmente a esos que les gusta este espacio, y a los que están permaneciendo en sintonía, que por favor no se muevan, quédense ahí, pues tenemos un tema que pensamos nosotros va a ser de sumo interés para ustedes, para este tiempo ordinario. Estamos en la segunda semana ya del tiempo ordinario, segundo lunes del tiempo ordinario. Bueno, pues queridos hermanos, el tema que tenemos para hoy es el sufrimiento, y es un tema que pensamos que debemos hablar mucho de él. Así es que vayan ustedes ahí en su mente, vayan elaborando ustedes mismos este tema de qué tantas cosas ustedes pueden decir sobre el sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién es el culpable del sufrimiento? ¿Verdad? ¿Qué es esto de sufrimiento? ¿Cómo está el sufrimiento y el dolor? ¿Qué significa todas estas cosas? ¿Verdad? Y eso lo vamos nosotros, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, el sufrimiento? Estas cosas las vamos nosotros a ir razonando, con ustedes. Así es que vamos a regresar nuevamente con ustedes después de este consejo musical. Regresa a su espacio Evangelizando con María,
con sus hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez desde Evangelizando con María por María Evangelizadora Radio. Regresamos con ustedes. Cúbreme, con tu manto santo cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver. Esta noche se me hace larga. Protégeme, esta tormenta me quiere vencer. Si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú aún sin entender que abandonaste solo a su poder, ya una promesa de tu Dios que te ama. Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú, es que me lave de todas mis faltas. Y yo elevo esta plegaria a tu favor, socórreme. Su programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en su hogar. Y en este día de hoy pues vamos a comentar un poco sobre una noticia que recibimos ayer. Yo estuve mirando en la página de Facebook de un amigo en estos días y él escribe ahí sobre un obispo que falleció. Y él le decía, ya se terminaron los sufrimientos, ya terminaron los ataques que tanto recibiste, ya no van a poder seguir atacándote, y si te atacarían pues no te darías cuenta. Y mirando esta noticia un poco triste, que donde un sacerdote católico pues murió quemado en su casa en la mañana de este domingo pasado, donde unos delincuentes incendiaron su casa, en la casa parroquial donde recibían. Eso pasó en Nigeria. Por allá ser sacerdote es un peligro grandísimo. Dice que el ataque ocurrió a las 3 de la mañana. Entonces, también a su asistente, pues, recibió un disparo también y ambos fueron trasladados de urgencia al hospital, donde el sacerdote más tarde murió quemado, queridos hermanos. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuántos ataques tenemos, pero en todo esto, pues, el Señor sigue pidiendo que mantener en oración a todos nuestros sacerdotes, donde quiera que se encuentren, y sobre todo aquellos que están en tanto peligro. Bendito sea Dios. Y otra noticia es, pues, queridos hermanos, que vemos cómo va por ejemplo, en Francia, este jueves, un tribunal pues confirma la sentencia que fue dada en el 2022 de que obliga a un municipio a retirar de la vera de una acera la histórica estatua de la Virgen María situada en medio cruce de una avenida. Es que el Tribunal Administrativo de Apelación ordenó que el día 12 de enero, pues, que la estatua debe ser removida dentro de 6 meses por el municipio, aunque está siendo apelada. Sin embargo, el alcalde de esa ciudad dice que apela esa sentencia.
de nuevo, pero dice que esta estatua se construyó en 1955, después de la Segunda Guerra Mundial, por una familia agradecida por ver a su padre y a su hijo regresar con vida después de la guerra. Fue puesta primero en un jardín privado y luego la donaron al municipio, que la instaló en 1983 y ahora la ciudad no la quiere. Es como si el demonio fuera ganando, siempre lo vivo diciendo, esto es como si él fuera con la antorcha de la victoria adelante, pero dentro de todo esto dice el Señor que seremos más que vencedores. Necesitamos orar mucho por la iglesia, por los ataques que llevamos, porque en realidad la iglesia es muy atacada, la iglesia sufre. Acuérdense que nos dice ahí la palabra que somos miembros de un solo cuerpo, y cuando un miembro sufre el cuerpo completo, hermano Rafa. Así es. Pues bien, sí, entonces, así la iglesia sufrida, la iglesia sufriente, porque ese es el tema de hoy, precisamente el sufrimiento. Ahí queremos nosotros detenernos un poco, hablar del sufrimiento, ¿verdad? Primero, la definición del significado bíblico, pues esa experiencia del que soporta dolor. Hay una relación muy indicativa en ambos términos, el dolor y el sufrimiento. Este término pues no se limita solamente a describir una sensación física solamente, sino también emocional y hasta mental. Las vertientes de que tiene este sufrimiento. La Biblia hace referencia a varias causas de angustias porque provocan este sufrimiento, como las enfermedades, los accidentes, los desastres naturales y los actos malvados. Todas estas cosas pues son tributo, perdón que lo diga así, del sufrimiento. O el sufrimiento le hace tributo a estas cosas. Entonces, el sufrimiento está generando para nosotros una gran recompensa en el cielo. Pero es el sufrimiento que no es generado por nosotros mismos, que no es ganado por nosotros mismos. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, esa gran recompensa en el cielo, por ejemplo, de lo que le pasó a este sacerdote allá en Nigeria, pues lógicamente que el cielo va a suplir mil veces más su pérdida, porque él estará como mártir en el cielo y su obra será recompensada. Bendito sea Dios. Bueno, pues entonces usted se preguntará que por qué Dios permite el sufrimiento, ¿verdad, hermano Silvano? ¿Por qué permite el sufrimiento? Bueno, pues Dios permite el sufrimiento para que nosotros pues cada día más nos apeguemos a Él, porque a través del sufrimiento nosotros podemos llegar, hermano Rafa, a una purificación de nuestras almas. Pero el significado bíblico del sufrimiento es la experiencia del que soporta el dolor, y este término no se limita a describir una sensación física, sino también emocional y mental. La Biblia hace referencia a varias causas de angustia, como las enfermedades, los accidentes, los desastres naturales y los actos malvados, que son como lo que estamos viendo, como el que estábamos mencionando ahora mismo. El sufrimiento está generando para nosotros una gran recompensa en el cielo, como decía usted, que sufrirá 1000 veces más. Entonces Dios permite el sufrimiento, aunque Él tiene poder para eliminar toda la causa del sufrimiento, no lo ha hecho de inmediato, hermano Rafa. Esto no significa que Dios sea indiferente a lo que sentimos. Él sabe lo que nos pasa y se preocupa por cada uno de nosotros. Sin embargo, tiene buenas razones para esperar. Ya usted sabe lo que estábamos hablando en esta mañana, que si Dios hubiese ejecutado a Adán y a Eva cuando le desobedecieron, miles de millones de personas jamás habrían nacido. Por otro lado, eso no prevenía que otras criaturas se rebelaran contra sus mandatos. Por eso Dios permite el sufrimiento, y al dar tiempo a la humanidad,
Dios ha demostrado que las personas no son capaces de gobernarse a sí mismas. Sin embargo, tiene un momento fijado para arreglar el mundo. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Entonces, yo quiero darle un giro a todas estas cosas, queridos hermanos, sobre el sufrimiento, para que, miren, hay dos formas de sufrimiento, así en términos generales. Un sufrimiento causado por la maldad, por el mal, ¿verdad? Y un sufrimiento diferente. Este sufrimiento por el que tú lo tienes a sabiendas de que lo que tú estás haciendo te va a causar un sufrimiento, pero es para un bien mejor. Por ejemplo, el sufrimiento de los mártires de la iglesia, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, que da su vida en la cruz, que vive un calvario, un vía crucis, y después un calvario, muerte en cruz. Todo ese sufrimiento, ¿verdad? Eso es un sufrimiento que eleva a la persona, que eleva el alma. Entonces, cuando a ti te tocan esos tipos de sufrimiento, es que los santos te dicen, por ejemplo, recíbelo en el nombre de Dios, y pídele a Dios que te dé la fortaleza para llevarlo adelante. Es ese tipo de sufrimiento que el santo te dice, tomando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la reflexión de nuestro Señor Jesucristo, que viene de la reflexión del libro del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y demás. Pues que no le ponga la otra mejilla. Que no le ponga la otra mejilla. Así dice la reflexión. Entonces, queridos hermanos, miren lo siguiente. Me quiero referir en primer plano al sufrimiento que es causado por usted mismo, por su desobediencia. Por ejemplo, en el Génesis 2, 21, 24, dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y ese se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla del Señor Dios había formado, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. El hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue formada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, Dios hizo un bien con esta acción. Ahora bien, viene Eva y comete un mal, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el causante de este mal? Bueno, uno ya prevé o ve que Satanás la indujo a ella, pero tiene ella la autoridad de decirle que no a Satanás, como lo vamos a ver en el mismo Génesis 4, del 1 al 7, que dice así: el hombre conoció a Eva y su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, bueno, pues Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín, bueno, pues se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado?
¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahí viene lo real, ¿verdad? Pero tú debes dominarlo. Es decir, que Dios te dio a ti la autoridad sobre Satanás. Sobre Satanás te da la autoridad Dios cuando Él le dice así a Caín, pero tú puedes dominarlo, tú debes dominarlo. No, tú puedes, no, tú debes dominarlo. Es decir, que el mal dado a través de Eva, ella lo podía dominar y podía negarse. Y ustedes lo tienen tomado eso en el Evangelio de San Mateo, en las tentaciones que le hizo el enemigo al Señor allá en el desierto, ¿verdad? Que no nos vamos a detener ahí, pero él todas las dominó, que era lo que debió de haber hecho Eva. Entonces, ¿cuál es la causa de eso? Eva es la causante. Y no es que Dios está permitiéndolo, no es que Dios está permitiéndolo. Eva es la causante de ese primer mal que heredó su hijo Caín. Entonces, cada vez que usted hace algo que no corresponde con Dios, que no hace el bien, como le dice Dios a Caín, cada vez que usted hace algo, ese mal que le llega a usted es causado por usted mismo, porque usted pudo evitarlo, usted debió evitarlo, usted debió de haberle dicho que no, y ese mal, ese sufrimiento que ahora usted está viviendo en estos momentos, ¿verdad? No hubiese llegado a su vida, pero usted le dio la entrada para que ese sufrimiento llegara, hermano Silvano. Sí, entonces hay una diferencia entre dolor y sufrimiento, como nosotros estamos viendo. El dolor es un aprendizaje personal, una sensación que evoca emoción, que es molesto y desagradable. Por el contrario, el sufrimiento se ubica y se alimenta en un tiempo y espacio distinto al momento presente. Esa causa de esos problemas que nos causamos nosotros mismos, como dice usted, porque a veces somos flojos, Dios nos da el libre albedrío y nosotros en nuestra libertad pues caemos. Y por eso que se sufre, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero no es la muerte ahí no está refiriéndose a la muerte del que echan en un cajón y lo siembran. Se está refiriendo a la muerte espiritual, que usted espiritualmente se muere. Cuando usted, sabiendo la consecuencia del pecado, pues usted la acepta, tendrá que sufrir y mucho. Los tipos de sufrimiento, pues estamos viendo que, por ejemplo, en los 5 misterios dolorosos, hermanos, en los 5 misterios dolorosos son los 5 tipos de sufrimiento que Jesús soportó por amor a nosotros. Y que quiere que estamos listos para soportar su amor, sufrimiento mental, emocional y sufrimiento corporal, humillaciones, agotamiento, etc. Los 5 misterios dolorosos que ya nosotros sabemos que es el primer misterio. ¿Cuál es el primer misterio, hermano? La oración de Jesús en el huerto. Exactamente. ¿Y el segundo? La oración de Jesús en el huerto. Cuando se rifaron su túnica, le echaron a suerte. El tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. ¿Se sufre o no se sufre, hermano? Cuarto misterio, Jesús cargando la cruz, la pesada cruz por nosotros. Y el quinto misterio ya sabemos que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos los sufrimientos que pasó Jesús, que no fueron fáciles, solamente por amor a nosotros. Vámonos a un consejo musical de nuevo, y regresamos con ustedes, analizando ahí donde nos quedamos con el hermano Silvano, analizando la parte buena del sufrimiento, porque esa es la parte buena del sufrimiento, amén. Así es que regresamos nuevamente con ustedes, sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz, en su programa Evangelizando con María, por esta María Evangelizadora Radio, ese pedacito del cielo en su hogar. Bendito sea el Señor. Adelante, hermanos.
bienvenidos. Les recordamos a ustedes que está en sintonía con su programa en esta María Evangelizadora Radio, con su programa Evangelizando con María, con sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Si usted, bueno, pues es de lo que se ha estado integrando durante el trayecto del programa. Este programa comienza a las 4 de la tarde, todos los lunes, y de 4 a 5 de la tarde. El tema que hemos estado tratando en el día de hoy, pues es el tema del sufrimiento. Entonces, miren, hermanos, hay mucha gente que anda sufriendo ahí. ¿Ustedes saben cuáles son esa gente que anda sufriendo por ahí? Bueno, esta persona que fue y se casó en la iglesia, ¿verdad? Y entonces le cayó atrás a una falda o a una tetica paradita que vio por ahí afuera, ¿verdad? Y destruyó su matrimonio. ¿Cómo no va a estar sufriendo? ¿Quién es el causante de ese sufrimiento? ¿Dios o es esa persona? Esa persona, la mujer que abandonó a su marido por la misma situación. Aquellos que van a los gimnasios, que son lugares satánicos. Todos los gimnasios son lugares satánicos, porque a mí no me diga nadie que van a hacer gimnasia. Allí lo que van es a verse uno con otro, a mirarse uno con otro, a enamorarse de cuerpos ajenos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es así. ¿Qué ocasiona eso? El mal, el sufrimiento. Tú estás pecando de ¿cómo lo dice? De pensamiento. Está pecando ya en el pensamiento, y eso le va a ocasionar sufrimiento. Bendito sea Dios. Cada pecado es una ventana abierta para Satanás ingresar en su vida y tomar control de su vida. Porque el pecado es la firma que usted hace con el enemigo. Mientras que el amor, el bien, es la firma que usted hace para con Dios. Amén. Entonces, como decía el hermano Silvano ahorita, la tesis del dolor y el sufrimiento en las personas humanas son una explicación del mal moral. Es una explicación del mal moral. Es explícitamente, y esto es explícitamente rechazado en los evangelios por el Señor Jesús. El que ha realizado muchas obras milagrosas lo hizo para aliviar estos males del hombre, que el hombre viera y tornara su rostro, ¿verdad? Libremente ha aceptado por sí mismo el Señor el dolor, el sufrimiento y la muerte, para demostrar que estos concretamente no tienen asidero en Dios, que Dios vence todo eso. Él pudo sufrir, y en la resurrección pues muestra al mismo tiempo la omnipotencia entonces de Dios. ¿Y qué te dice todo esto? Todo esto te lleva a ti al entendimiento de que el sufrimiento, cuando tú lo haces en el sentido de Jesús, en el sentido de los mártires de la iglesia, ¿verdad? En el sentido de los santos mártires, pues eso evidentemente es una victoria. Caramba, pero ¿qué tipo de victoria? Santa Bárbara, por ejemplo, su propio padre la mató porque ella no quiso, la apuñaló porque ella no quiso negar el cristianismo, y para él era más importante la relación con el rey que la hija, y la mató a la hija. Entonces imagínense este tipo de sufrimiento de esta jovencita muy linda, según las narraciones, pues su sufrimiento es para gloria, no solamente de ella, sino de la propia iglesia. Vámonos más cerca de ¿cómo se llama? El obispo aquí en Nicaragua. Romero, Monseñor Romero. No, que está... el nuevo ahora. El que está así, me vino así a la mente ahora mismo. Bueno, ya no recuerdo el nombre de él, me vino así a la mente ahora mismo. Pero bueno, ya que él me vino a la mente, el sufrimiento de este hombre, ¿verdad? Lo ennoblece, lo ensalza, que es diferente al sufrimiento de aquel que andaba borracho por ahí, se trayó en el vehículo y hubo que llevarlo al hospital y le amputaron una pierna y todo eso. ¿Son iguales los dos sufrimientos? No.
jamás en la vida. Porque este sufrimiento del obispo, lógicamente, lo enaltece, ¿verdad? Lo asemeja a Jesucristo, mientras que aquel es producto de su desobediencia, es producto de no decirle que no al enemigo. Amén. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que la tesis entre el dolor y el sufrimiento. Jesús ha roto también la espontánea convicción de que el mal realizado debe ser expiado infligiendo otro mal. Lo que yo le decía, o sea, la pena, la venganza que se lleva. Tú mataste a mi hermano, prepárate lo que te voy a hacer a ti. Y por ahí se van. Yo me quedé en un caso de la vida real con el ministro Orlando Jorge Mera, aquí en República Dominicana, que fue asesinado, siendo el ministro del Medio Ambiente, fue asesinado por un casi hermano de él, ¿verdad? Y entonces los hijos, el hijo de él, que es diputado, dijo inmediatamente: yo lo perdono. Nuestra familia lo perdona. Wow, entonces todo el mundo se encontró mal que él dijera eso. Claro, ¿por qué lo dijo? Porque es cristiano. Lo dijo porque es cristiano. La hija, cuando vino de Brasil, que es una persona consagrada a los hermanos de aquí de Uruguay, de la Virgen, ¿verdad? Ella cuando llegó corroboró lo que dijo el hermano. Ya, una mujer consagrada, una muchacha joven, consagrada también. Pero le dejan que la justicia haga su papel. Pero no cargamos con esta conciencia de ir, como dice aquí la reflexión, ¿verdad? De ir y aplicar la venganza. Dos males no se compensan, sino se suman. Entonces, la compensación del mal consiste en el perdón que rompe su espiral externa. Eso sucede cuando usted perdona, usted rompe, mientras que el arrepentimiento repara la herida interna de la culpa. Amén. Entonces, todo esto se incluye en la nueva visión de las relaciones de los hombres, de la iglesia, del cristiano, que tiene que saber, ¿verdad?, cuál es el sufrimiento, a que él de tener sufrimiento debe estar abocado. Es al sufrimiento a semejanza de Jesucristo. Amén. Y no el sufrimiento a semejanza de Caín. No el sufrimiento. La Biblia está llena de múltiples, desde el Antiguo Testamento, está llena de múltiples sufrimientos del hombre por abandonar a Dios. Lo tienen ustedes en Génesis. Lot, por ejemplo, se dejó llevar de la avaricia y eligió ir a Sodoma y Gomorra, y ahí pagó las consecuencias, ¿verdad? Ahí tienen también ustedes todas las veces que el pueblo de Israel, ¿verdad?, desobedeció a Dios. En una ocasión vino Nabucodonosor y barrió con ellos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero cuando le estaba obedeciendo a Dios, vino el ejército de Siria con uno del principal general de Siria a barrer el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Salieron todos corriendo porque estaba en obediencia. Cuando usted, hermano católico, está en obediencia, el sufrimiento suyo lo enaltece, lo eleva, lo pone por encima de la muerte, lo hace santo. Pero cuando usted abandona la fe y se va de la fe, reniega de su fe, evidentemente que le va a suceder lo contrario. Amén. Así es que, hermanos y hermanos, esa es la visión que nosotros quisimos presentarle a ustedes con lo que está pasando. También, bueno, pues en los evangelios hay muchas maneras también ya los milagros de Jesús fueron para rescatarnos a nosotros de ese sufrimiento. Amén. Para rescatar al hombre de ese sufrimiento. No, a los apóstoles no fueron exonerados del sufrimiento.
Pero el sufrimiento de los apóstoles es un sufrimiento a imagen de Cristo. Y con eso no hay problema. Es con el otro, hermano Silvano. Sí, hermano. Pues sí, es cierto, queridos hermanos, que muchas veces, como decía usted, pues los sufrimientos que nosotros tenemos no los hemos causado nosotros mismos. Con el odio, con el rencor y, como dice el hermano, separándonos de Dios. Decía San Agustín que el que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y si Dios se aparta de nosotros, es claro que vamos a sufrir. Ya conocemos la historia de tantos hombres, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, ahí en el capítulo 15, donde nos narra la historia del hijo pródigo. Ya sabemos que ese muchacho pidió la herencia, que el papá se la da y que él se fue supuestamente a darse la buena vida. ¿Y en qué terminó la buena vida? Sufriendo, llorando, pasando hambre, comiendo con cerdo. Comió con cerdo porque, claro, la familia lo tenía cómodo como comía el bendito muchacho allá en un mantel limpiecito, bien bonito, bien arregladito, y la mamá servía su comida. A pelearse con los cerdos, hermano. A pelearse con los cerdos llegó este muchacho por la desobediencia, por apartarse de la familia, porque hay gente que cree que estar solo es estar mejor, porque hay gente que creen que dejando de hablar con la familia me siento mejor que dejando que... Y hermano, si usted no puede hablar con los que están con usted, mucho menos va a poder hablar con Dios. Mucho menos va a poder hablar con Dios. Si usted no puede hablar con los que le quedan cerca, con sus hijos, con su esposa, con su papá, con su mamá, con los vecinos, porque es a todos los niveles. Así es que paremos de sufrir, como dice un anuncio por ahí de una gente, paremos de sufrir por tantas tonterías, por disparates. Vamos a reconciliarnos porque estamos sufriendo. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y la mayoría, como decíamos ahorita, el problema no lo causamos nosotros mismos, me lo causo yo porque me inclino más a las cosas que me apartan de Dios. Y ya les repito, ya vieron en qué paró el bendito muchacho. Menos mal que este muchacho recapacitó lo que tenemos que hacer muchos de nosotros, porque ese muchacho ese día entrenó el cerebro, que no lo había entrenado nunca. Dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre están bien, están comiendo bien, tienen comida, tienen pan de sobra, dice la palabra? En cambio yo aquí me muero de hambre por la desobediencia, por alejarse de su familia, por el pecado, allá donde se fue a divertirse, entre paréntesis, como dicen, a divertirse, porque lo que llaman diversión es lo que nosotros llamamos perdición, lo que Dios llama perdición. Cuando usted sale a divertirse a lugares que no tiene que ir, al día siguiente, quizá no llega al día siguiente, ¿qué he hecho? ¿Qué yo hice? ¿Por qué fui a este lugar? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué me emborraché? ¿Por qué peleé con mi esposa? ¿Por qué peleé con mis hijos? Ahí viene el sufrimiento. Entonces, a sufrir callado. No, hermano. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y todo esto lo hacemos nosotros porque no hacemos caso a Dios que nos aconseja. Como dice, creo que es un salmo que dice, hagámosles caso a Dios que nos aconseja. Dios quiere que seamos felices. Por eso, en el Evangelio de San Mateo, ahí que todos conocen, ya nosotros hemos visto todo esto, Jesús al ver aquella muchedumbre subió al monte y se sentó con sus discípulos y se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablarle y les enseñaba diciendo, felices los que tienen espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Hermanos, si estás sufriendo mucho, si estás llorando mucho, espera el consuelo de Dios, que Dios te lo promete, bendito sea Dios. Si te sientes muy pobre de espíritu, recibirás el reino de los cielos. ¿Qué más queremos nosotros, queridos hermanos? Todo esto que nosotros hacemos aquí, ir a la misa, rezar, portarnos bien con el vecino, óigame, aquí se resume todo esto. Heredar el reino de los cielos, eso es lo que todos queremos. Y si nosotros hacemos la cosa a la manera de Dios, el reino de los cielos es nuestro.
Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Queridos hermanos, se cometen muchas injusticias y cuando se comete injusticia se sufre, se llora, se siente uno desesperado, pero sobre todo esto dice que serán saciados, dice el Señor. El Señor, si ve que te están cometiendo injusticia contigo, Dios te promete que será saciado. Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cuánta gente hay aquí que tiene hambre y sed de justicia? Fíjense cómo tienen a nuestros hermanos que llegan aquí indocumentados. Mire cómo lo tienen. Mire cómo soltaron 130 personas a morirse del frío y ahora mismo en tiempo de Navidad. Óigame, ¿usted cree que esa gente tendrá hambre y sed de justicia? ¿Usted cree que esa gente merece que se le haga eso? Se le está negando el derecho a vivir, el derecho a la vida. Una gente de esa puede ser congelado y morir en ese momento. Esa gente anda buscando la justicia de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Felices los pasivos porque obtendrán misericordia. Amén. Felices los de corazón limpio, hermano Rafa, porque verán a Dios. Amén. Siempre me gusta hacer una acotación. No todos los que sufren, no todos los que lloran, no todos los que buscan la paz lo hacen con el amor de Dios. ¿Me entiende? O sea, ¿de qué le sirve a usted? Usted no se va a ganar el reino de los cielos porque le hayan caído a palo por usted a matar al mando rebú ahí. ¿Cómo usted va a recibir, se va a ganar el reino de los cielos si después usted sale de ahí y se arrepiente, va y se reconcilia con Dios, como dice usted, hermano Silvano? O sea, tiene que haber una reconciliación con Dios para usted poder ganarse el reino de los cielos. Dios es extremadamente misericordioso. Dios es extremadamente misericordioso. Y tomando en cuenta esa parte, pero Él te respeta, porque Él no es Satanás. Él te respeta. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero si tú no vas a Él y lo que sigues es... miren, en una ocasión allá en el Cibao, en La Vega, me llama para hacer una oración a un joven que se extrayó en la entrada de Santiago ahí, antes de llegar al monumento. Cuando va uno entrando ahí, que tenía que doblar a la derecha, siguió derecho, porque él iba derecho, era. En su cabeza, con los tragos que tenía en la cabeza, él iba derecho. Y entonces en una silla de ruedas está y todo eso. Y yo lo miro y digo, así que pena me da que este muchacho va a seguir en eso. Qué pena me da que este muchacho va a seguir en eso. Pero vamos, le digo yo a la madre, vamos a pedirle a Dios. No le diga a la madre que este muchacho iba a seguir en eso, ¿no? Pero vamos a pedirle a Dios porque su madre es católica, o sea, católica practicante. Pero su hijo, y nosotros tenemos muchos hijos que son así, ¿verdad? Que no son practicantes, pues viven la vida del mundo ahí afuera. Viven una vida loca, como dice algo por ahí. Pues bien, hermano, hasta que usted no se reconcilie con Dios, usted no va a ser heredero del reino de los cielos. Eso que dice, para los que yo le pondría felices, no quiero corregir al Señor, sino es para explicar lo que yo quiero decir. Felices los cristianos que lloran porque recibirán consuelo de Dios. Felices los cristianos que son pacientes porque recibirán la tierra, la herencia del reino de los cielos. Felices es que hay que ser cristiano primero. Hay que reconocer el reinado de Jesucristo con humildad. O sea, hay que reconciliarse con Dios para ganarse el reino de los cielos, hermano. Así entonces podemos aplicar las bienaventuranzas. Entonces, queridos hermanos, pues como les decíamos, estábamos tratando el tema del sufrimiento, de tanto, si hay tantos hermanos sufriendo ahí en la calle. Yo les quiero decir un estímulo.
Ustedes están buscando para que le echen demonios. Buscan a la hermana María para que le echen demonios, ¿verdad? Lo que está bien. Buscan un sacerdote exorcista para que le echen demonios. Está bien. Pero donde primero usted debe de buscarlo es a Jesús en la Eucaristía. Comience por ahí, vaya donde Jesús en la Eucaristía, que Jesús te va a mandar donde la hermana María, que Jesús te va a mandar donde el sacerdote y te van a liberar, si ese es el deseo de Dios. Pero reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, no dejes de escucha a la hermana María lo que te dice, escucha lo que dice el sacerdote exorcista, escucha lo que te dice el hermano José Reinaldo Polanco a través de María Evangelizadora Radio, escucha todo lo que te dicen los hermanos de esta estación que tienen sus programas, que a través de ellos orientan al pueblo de Dios, al pueblo de María. Bendito y alabado, y serás exitoso en la carrera de Dios. Bendito sea Dios. Hermano Rafa, hablando de la reconciliación, sí, como usted estamos hablando, ya que caímos acá, yo hablaba de eso con una joven en esta semana, y yo le decía a ella que tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Dice ella que ella está muy reconciliada con Dios. Digo, ¿cómo así? Y me dice, bueno, que mis pecados, que sus pecados de ella fueron clavados en la cruz y que ya ella no tiene más pecado. Digo, hermana, usted ha leído en ese lugar donde el Señor habla sobre el perdón de los pecados. No mucho, me dijo. Ella parece que no ha llegado ahí. Sí, porque escuchamos, hermano Rafa, que dicen los que no son católicos que los pecados de ellos murieron en la cruz. Ajá, y dígame usted, y si los pecados de la gente murieron en la cruz, ¿por qué cuando Jesucristo, acabando de resucitar, se va donde los apóstoles y los manda a perdonar pecados? Explíqueme eso, hermano Rafa. Los pecados murieron en la cruz, ¿verdad? Ahora, Jesucristo manda a perdonar los pecados después que Él resucita. ¿Qué quiere decir eso? Que eso quiere decir que los pecados no murieron ahí, porque vamos a seguir pecando. Hay otra generación que va a venir y va a seguir pecando. Entonces Él previno eso y dijo, vayan, a quien ustedes le perdonen los pecados, yo se los perdono. Entonces la muchacha me dijo, tengo que, y yo le anoté la cita, digo, mira, lee eso, pero pide la presencia del Espíritu Santo primero, porque el perdón de los pecados es a la manera de Jesucristo, no es a la manera de Rafael o a la manera de Silvano, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Y Él dijo de esta manera, y en eso tenemos nosotros que confiar, bendito sea Dios. Y para no dejar un comentario anterior que hicimos en el aire, pues el Monseñor Rolando Álvarez es el obispo de Nicaragua que se encuentra bajo acoso del gobierno de Daniel Ortega y su esposa. Y es su sufrimiento, ¿verdad? Que habíamos dicho que lo enaltecía y que lo asemejaba a Jesucristo. Oremos por él, por su salud, por su bienestar. Y que Dios le dé la fortaleza, que esa fortaleza de Jesucristo lo acompañe siempre en esta batalla de sufrimiento que le ha tocado vivir. Que sea para la gloria de Dios y para la redención también de todos los fieles de la iglesia. Bendito sea Dios. Pedimos también por toda la iglesia, por el Papa, por todos estos sacerdotes que están siendo perseguidos, por los que están enfermos. Ayer tuve la oportunidad de ver un sacerdote, pues, escuchando la misa en una silla de ruedas y se miraba bien enfermito. Pedimos por él, no sé su nombre porque no pude averiguar el nombre de él, pero le pedimos a Dios que a él y a muchos que están enfermos, que nosotros conocemos, pues, que el Señor los fortalezca siempre y que le deje sentir su presencia, que en donde quiera que se encuentren, pues, piensen en el tiempo que le han dado a Dios y que Dios no se queda con nada de nadie. Serán recompensados, bendito sea Dios. Su dolor, Dios lo está mirando. Dios mira el dolor de cada hijo de Él y de cada uno de nosotros. De usted que está enfermo en este momento, de ese cuerpo que duele tanto, de esa cabeza que tanto duele. Dios tiene el control de todo, bendito sea Dios. No, Dios no se ha olvidado de nosotros, señores. Él sigue pendiente a nosotros, y toda oración que nosotros podamos hacer por nuestros hermanos que sufren
Dios la recoge. Y mucho más si pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María por todos los enfermos, por los encarcelados, por los difuntos, por toda esa persona que recientemente ha partido, como una hermana nuestra en la fe en República Dominicana, que el mes pasado pues estábamos compartiendo con ella, pues apenas 45 años y ya no está con nosotros. Pues pedimos al Señor que Él la acoja en su santo reino, no solamente a ella, sino a todos los que han partido de alguna manera en estos últimos tiempos, hermano. Bien, también pues queremos pedirle al Señor que ese pensamiento del doctor Martin Luther King pues permanezca en el corazón de cada uno de los norteamericanos y que sirva de ejemplo para buscar la hermandad, para olvidarnos que lo importante no es el dinero, que lo importante es el amor al prójimo, que todo se nos pueda prender en el corazón, ese afán de lucha por la diafanidad del hombre, para que se termine la corrupción del hombre, que todos los males que está viviendo y los sufrimientos que está viviendo esta sociedad en el día de hoy no es más que por la concupiscencia del hombre, que nuestro Señor Jesucristo, guía y eterno sacerdote, sumo y eterno sacerdote nuestro, pues nos muestre siempre el camino y nos dé la fortaleza para poder llevar adelante los sufrimientos que nosotros tengamos que soportar en esta vida, para beneficio de nuestras familias, de nuestra iglesia y de nuestros países. Padre amado, bendito y alabado seas por siempre. Y así concluimos este espacio, queridos hermanos, de Evangelizando con María. Sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz han estado compartiendo con ustedes una vez más. Así es que si les ha gustado este espacio, el próximo lunes estaremos con ustedes también. Así es que estén pendientes a las 4 de la tarde. Dios y la Virgen pues los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Oye, vuelve, María, recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.